Tenemos visitas ya en cabina. Saludo con mucho gusto a Gloria Anelí Piñuelas Cabrera, es directora de Educación Preescolar Federal. Vamos a platicar, ayer comentábamos algunos de los desafíos del reto de las autoridades, pero también de las familias, de los estudiantes en el próximo ciclo escolar 2022-2023. ¿Qué retos tenemos? ¿Cuáles son los retos para el ciclo escolar aquí en Sonora? El seguimiento y por supuesto el cierre de este ciclo escolar. Ayer platicábamos, sobre esta temática y ahora que está el tema de las graduaciones, ahorita que está el tema de COVID también y que las autoridades han señalado que pues vamos a regresar 100% presencial después de que estos 2 años de pandemia nos han impedido pues que sea en su totalidad y obviamente se ha denunciado un rezago educativo a consecuencia de esta pandemia. Muy buenos días, Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día. Muy bien, gracias. Gracias. Ella es directora de Educación Preescolar Federal. Pues platícanos, son muchos los desafíos, obviamente a nivel preescolar cuando los niños van iniciando la etapa educativa y bueno, los vivimos de alguna manera, algunos cerca, algunos no tan cerca, pero platícanos tú como experta en la materia. Sí, pues el desafío más grande que tenemos ahorita es volver todos, ¿no? Retornar a las clases presenciales. Sí. Que actualmente pues las clases presenciales no han sido. Uh-huh. Y ha sido totalmente difícil tanto para maestros como para padres de familia, para alumnos, por las necesidades que se tienen, por el miedo que se tiene, necesidades porque hubo pues mucho abandono, ¿no? En todo el tiempo que estuvimos en pandemia. Sí. Y pues el miedo, por supuesto, que todavía tenemos por el contagio. Por el contagio, sí, porque eran varios puntos los que se ponían a criterio, ¿no? Era que, según el semáforo, como estuviéramos con el semáforo, que fuera un número determinado de estudiantes, no la totalidad del grupo, sino que se organizaran por horarios, por burbujas. Y lo principal, que fuera a criterio y voluntad del padre de familia. Y es ahí donde muchos papás dijeron, pues yo no lo quiero mandar. Así es. Yo no lo quiero mandar, no lo quiero llevar y quiero que sea en casa. Pero resulta que no había las condiciones en muchos hogares, oye. En muchos hogares, así es, para que fuera ¿Con virtual. ¿Con qué te topaste? ¿Con qué se toparon el magisterio, las familias? Mira, aquí yo creo una cosa muy importante fue todas las estrategias que tomaron las maestras, los docentes, los supervisores, jefas de sector. Nadie nos enseñó, ¿no? Como que fue sobre la marcha. Primero el aprender a dar clases de manera virtual, que no fue nada fácil. Tenemos muchos maestros mayores, ¿no? Que también pues se resistían a veces, pero todos pusieron de su parte. Después, ahora este ciclo escolar, cuando volvemos de manera presencial, al menos sí todos los docentes de manera obligatoria, sí. Fue muy difícil porque teníamos que buscar estrategias para todos esos niños que sí volvieron de manera presencial, y tú sabes, aquí en preescolar es difícil que los niños mantengan la distancia, que se mantengan que se mantengan quietos, sentados, etcétera. Aunque hubo muy buena respuesta, Entonces yo creo que los padres de familia hicieron muy buen trabajo al explicarles a los niños cómo tenían que comportarse, ¿no? En estas situaciones. Y además de eso, buscar las estrategias para dar también clases de manera virtual a todos esos niños que no pudieron regresar, ¿no? Que los padres de familia decidieron que no iban a regresar. Entonces el docente, pues, como quien dice, trabajó doble porque había que buscar la manera de darle educación a esos niños que sí regresaron y también a los que no regresaron. Entonces, sí, era tratar de pues homologar también los criterios, porque pues tanto valía como el que iba, como el que no es, como el que estaba en casa. Y bueno, con esa indicación de la SEC también de no reprobar a nadie, veíamos, difícilmente, en algunos planteles sí sabemos que se hizo como una nivelación según las necesidades, pero en otros no. Yo conozco casos, tengo el hijo de una amiga, por ejemplo, que no sirvió a la escuela nunca, y la última semana, 2 semanas sin clases el niño. Entonces me dice, es que yo noto un rezago en él, y por más que yo quiera, muchos papás trabajan también o que quieran enseñarles, pues no van de acuerdo como con el plan de estudios, del nivel al que corresponden. Han hecho un trabajo extraordinario, yo creo que todos, ¿no? Los niños, ustedes como personales haciendo estrategias para captar la atención, y los papás también. ¿Qué sería lo ideal o cómo crees tú que
yo digo que todavía es como de mucho incertidumbre el regreso a clases del próximo ciclo, aunque se diga que no sabemos qué va a pasar. Sí lo es. Ahorita estamos muy enfocados en trabajar las emociones por todos los problemas que se vienen después de esta pandemia, ¿no? Tantos niños que a lo mejor perdieron un familiar, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, no sé. Entonces, tenemos que trabajar mucho las emociones y por supuesto que tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? De todo el rezago, como dices tú. Y ¿cómo se podría hacer eso? A partir. ¿Cómo se puede? Es a través de, no sé, un diagnóstico inicial. Un diagnóstico. ¿Eso se tendría que hacer en agosto? Así es. Y hubo una encuesta de salida, por ejemplo, en este cierre, porque acá ya cerramos en Sonora, vamos adelantaditos por el tema del calendario. Pues generalmente se hace una evaluación final, ¿no? En cada escuela hacemos una evaluación final, yo creo en todos los niveles, y entonces de eso partimos. Bueno, los niños que van a iniciar el próximo ciclo, se pasa esta evaluación al maestro que va a tener ese grupo. Para que sepa cuáles son las deficiencias o las fortalezas. Desde dónde partir y luego ya empieza el diagnóstico inicial y bueno, ahí nos vamos sobre la marcha. Indudablemente hay un rezago, o sea, es lo que comentan expertos. Pues yo considero que sí. Yo considero que sí. Hay muchos niños que la verdad es que se hizo un trabajo extraordinario en sus casas, que a lo mejor pudieron tener asesorías académicas, ¿no? Que buscaron las estrategias para que el niño no tuviera tanto atraso en su educación. Sí, con recursos propios o como decimos con el apoyo de los propios papás, porque hay quien buscó apoyo por fuera. Así es. Yo conozco casos. Y también pues la educación por televisión también fue muy buena. Sí se siguió en algunas casas. Yo tuve algunos comentarios en que algunos papás no les gustó o no estaba como muy centralizado el tema, los conocimientos. Es que era de manera general, ¿no? Era llevar educación a todos los hogares, entonces sí. Creo que funcionó más, no sé, desde mi punto de vista, los comentarios del auditorio con el tema de esto. Muchos niños llevaron clases por prácticamente WhatsApp. Sí, o sea, sí. En la cercanía o las actividades que te daban actividades y te las llevas a tu casa, etcétera. Sí. Por Teams, por Zoom, nos fuimos pasando por diferentes plataformas, ¿no? ¿Cómo cuáles utilizaron, por ejemplo, para preescolar? Utilizamos Zoom, utilizamos Teams y mucho el WhatsApp. Mucho. Aquí algo muy importante es que decimos ahí los docentes que en todo ese tiempo de pandemia no se tuvo horario de trabajo. O sea, trabajabas las 24 horas, los 7 días a la semana. Sí, porque estabas pegada al WhatsApp. Así es, porque los padres de familia pues tenían que trabajar. Algunos tenían tiempo por la tarde, algunos tenían tiempo nada más el fin de semana. Entonces, la verdad es que sí fue un gran esfuerzo de todos los docentes. Y la verdad, hay que quede claro también que no todos pudieron llevar. Yo sé de muchos niños que, de hecho, hice unas entrevistas, ya por rumbos de la costa, y 4 hermanitas, 5 dejaron la escuela porque no tenían ni siquiera un teléfono, mucho menos hablemos de internet. O sea, me dio mucha tristeza. Una niña de 13 años ya trabajando para poder sostener a la familia porque la mamá no estaba. Bueno, una situación crítica. Sí, es que es algo que nos golpea a todos, ¿no? Y pues cada quien a la manera que pudo. No pudo salir de esto y yo creo que sí en niveles de superior sí hay mucho rezago también por así como dices tú, y deserción que así es por alumnos que tuvieron que ponerse a trabajar pues no en esta pandemia. La educación en preescolar son 3 niveles, ¿es obligatorio? O si nos recuerdas, por favor. El obligatorio pues es tercer año. Empezamos desde los 3 años con primero, a los 4 años en segundo y 5 años en tercero. Tenemos muchos alumnos desde segundo, por supuesto, pero el obligatorio pues es tercero. Ok. Y bueno, ya cuando uno llega a primer año, pues muchos nos comentan, y pasó eso, les tocó todo el preescolar en casa y luego pasaron al nivel sin conocer muchos el plantel. Ese es otro punto, la situación o el tema o la problemática de la infraestructura. ¿Con qué se toparon también? Sobre todo por el tema de seguridad de niños y en tantos meses sin que estuvieran las instalaciones adecuadas, ¿no? Mucho problema. Sí tengo escuelas donde los intendentes
se pusieron bien la camiseta y toda la pandemia estuvieron yendo, no hubo pues ese abandono en la escuela y empezaron muy bien, ¿no? Sí. Pero también por supuesto que hubo situaciones en las que no se pudo. ¿Por qué no iban los intendentes? Los intendentes, si no había gente en la escuela, podrían trabajar. Eso nunca lo entendimos. Pues por diversas situaciones, ¿no? De estar en casa. O sea, la indicación fue que todos nos íbamos a casa, ¿no? Entonces, pero sí hubo algunos que sí se presentaban. Sí, conocimos casos de escuelas que sí. Sí, así es. También, pues lamentablemente hubo mucho robo. En algunas escuelas se tomaron estrategias de decir, bueno, voy a resguardar estos aires acondicionados, ¿no? Porque están robando, porque estamos perdiendo el recurso pues con el que contamos en la escuela. Entonces, muchas situaciones. Sí, analizas una y te salen. ¿Cuántos preescolares federales hay en el estado? 591. 591. ¿Y de esos cuántos están en Hermosillo? Aquí en Hermosillo más o menos, ¿no tenemos el dato? No tengo el dato en este momento. Ok, pero son más de 500 federales. 591 federales. Ajá, sí, casi así 600, es. 591. Y actualmente tengo nada más 59 que estamos reestructurando, que algunos de ellos ya se reabrieron, pero por diferentes situaciones ahorita tuvimos que cerrar y volver a invertir en esas escuelas. Y de esos 590 y tantos, ¿se abrieron casi todos entonces? Sí. ¿Y de esos 50 y tantos son los que no se abrieron? 59, no es que no se hayan abierto. Okay. Actualmente están trabajando de manera virtual. Todos están trabajando, ¿no? De manera virtual. Bueno, pero ahorita ya salieron de presencial. Vacaciones. Sí, bueno, salen el 8 los niños, ahorita estamos en periodo de graduaciones, ¿no? Los maestros sí salimos hasta el día 15. Ok. Entonces, estos 59 no quiere decir que no se hayan abierto, muchos de ellos sí, pero ahorita por diferentes situaciones pues sobre todo están infraestructura trabajando de manera virtual, así es, de infraestructura, de aires acondicionados, etcétera, pero sí se hizo un gran esfuerzo de parte del gobernador, del secretario, pues para reabrir todas estas escuelas, ¿no? Las 591 preescolares federales, más todas las primarias, más todos los estatales, etcétera. Ya para terminar, Gloria, ¿cuál es la recomendación? Porque pues muchos papás ahorita también están con esta incertidumbre, los que meto a mi hijo, no meto a la escuela preescolar, sobre todo porque es el nivel que te corresponde, y también aquellos que, tienen la incertidumbre del siguiente grado, la experiencia, y qué podemos hacer, porque si bien no le toca al papá, mamá, no es responsabilidad, decíamos ayer, platicamos sobre este tema, pues sí es importante que se fortalezcan ciertas habilidades para cuando lleguen a la mejor en agosto. ¿Qué recomendaciones nos puedes hacer al auditorio? Bueno, apoyando al trabajo docente. Yo creo que pues tomarnos un tiempito, ¿no? Es muy importante tener horarios. Platicar con nuestros hijos, sentarnos, tener un horario definido para decir, bueno, a esta hora nos vamos a sentar, vamos a trabajar ciertas actividades. Es muy bueno jugar con ellos juegos de mesa, yo siempre lo recomiendo. Si se tienen las posibilidades, buscar asesorías académicas, por supuesto, buscar a veces nos puede apoyar un primito o alguien de la familia, ¿no? A que vean temas escolares, ¿no? Temas académicos. Entonces, pues tratar de ver temas, mantener las actividades así es, lúdicas, así sí. Tener un momento en familia donde se pueda jugar. Todos los juegos de mesa tienen aprendizajes, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo esto. Pues bueno, los retos sin lugar a dudas será pues que los propios papás también confíen en el sistema, manden a sus hijos el próximo ciclo escolar, pero también el tema de infraestructura y por supuesto que el COVID no nos haga una jugada de aquí entonces, porque yo creo que es ahí seguir con las medidas. Con las medidas así de sanidad y bueno, esperemos que ya el próximo ciclo escolar tengamos indicaciones de volver todos de manera presencial. Pues es lo que está hasta ahorita, ¿no? Ya dijo el secretario de Salud, ya dijo la secretaria de Educación y Cultura, ya dijo la SEP. El problema es que es incierto el panorama. No sabemos cómo vaya a estar. Pero bueno, Gloria, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gloria. Anelí Piñuelas Cabreras, directora de Educación Preescolar Federal.